Universidad Fidelitas. Introducción al cálculo. Trabajo de investigación. Tema: cómo aplicar la trigonometría en todas las ingenierías: electromecánica, industrial, civil, eléctrica, etc. Profesora Marilyn Méndez Vega. Sería el tercer cuatrimestre. Mate miércoles noche, el grupo número 4 con sus integrantes: Brian Ramírez Fuentes, Emily Rodríguez Aguilar, Mariana Rodríguez Castillo, Jackson Salazar Cruz, Jorge Salazar Mena, José María Sánchez Ruiz y por último José Daniel Serrano Salazar. Planteamiento de la investigación. La delimitación del presente trabajo consistirá en un análisis de las contribuciones que ha brindado la trigonometría en el área de las ingenierías eléctrica, industrial, mecánica, electromecánica, computación y sistemas en torno a su aplicación en la vida cotidiana, ya que la trigonometría puede ser aplicada en distintos sectores como la construcción, iluminación, arquitectura, desplazamiento de fluidos, física, química, estática, cinemática, dinámica, en corriente alterna, en magnetismo y electromagnetismo, luz y sonido, difracción e interferencia, resonancia y en casi todas las ramas de las ingenierías. Problema de investigación. ¿Cómo aplicar la trigonometría en el área de la ingeniería? Justificación del problema. La trigonometría abarca muchos temas sobre miles de ámbitos laborales a nivel mundial. Con ella podremos descubrir, ascender, calcular y lograr muchos resultados en factores que nivelen o desnivelen nuestra parte laboral. Gracias a sus conceptos es posible el desarrollo de muchas industrias y la generación de miles de empleos donde conciben todas las clases sociales sobre una sola base de trabajo, un solo objetivo grupal dominado por un grupo de líderes en ingeniería aplicando todos sus conceptos. En una empresa donde se fabrican piezas de indumentaria médica, según el análisis de mejora de un grupo de ingenieros, notaron que el transporte manual de las piezas al salir de cada estación de fabricación afectaba el tiempo de producción, además de que por la manipulación manual de las mismas sufrían defectos que alteraban la calidad del producto, por lo que se planteó la idea de implementar bandas transportadoras dentro del circuito de producción. El mismo consta de 3 máquinas representadas como A, B y C, estando la salida de la máquina A en una altura superior de 1,5 metros de las salidas de las máquinas B y C, que se encuentran a 1 metro de altura, y se obtuvo que uno de sus ángulos es de 35 grados, en donde se representa como beta, por lo que las medidas e información obtenida se asuma que las bandas no son planas, sino que llevan una pendiente. Objetivos. El objetivo general es analizar la importancia de la trigonometría en la resolución de problemas de la vida cotidiana en el área de la ingeniería. Como objetivos específicos tenemos analizar la importancia de la trigonometría en la resolución de problemas de la vida cotidiana en el área de la ingeniería. Número 2. Investigar diferentes situaciones de la vida cotidiana en el área de la ingeniería que se resuelvan haciendo uso de la trigonometría. Como objetivo específico número 3 tenemos plantear y resolver una situación problema en el área de la ingeniería haciendo uso de la trigonometría. Y como punto número 4 tenemos analizar los resultados obtenidos en la resolución de la situación problema planteada por el grupo. En esta diapositiva tenemos el marco histórico. La historia de la trigonometría es un factor importante para conocer para qué nos ha servido y nos sirve. Esta rama de las matemáticas se define como el tipo de matemáticas que se ocupa de la relación entre los lados y los ángulos de los triángulos. Aquí podemos encontrar la civilización egipcia, la cual se caracteriza por tener una increíble arquitectura. Esto lo podemos ver en sus monumentos y construcciones, los cuales tienen una gran precisión. La utilización de triángulos se puede observar en sus pirámides, las cuales debían ser calculadas a partir de matemáticas arcaicas.
También podemos encontrar la civilización mesopotámica. Los matemáticos en Mesopotamia desarrollaron el sistema de medición de ángulos. Además, desarrollaron el sistema sexagesimal, es decir, con base 60. Además, estos desarrollan tablas sobre las razones trigonométricas. En esta diapositiva tenemos la civilización griega, en la cual destacan varios personajes. Como Tales de Mileto, este matemático y filósofo griego fue el primero en utilizar la semejanza de triángulos para calcular el tamaño de objetos. Tenemos a Aristarco de Samos, desarrolló el modelo heliocéntrico, también calcula la distancia y tamaño de la Luna a partir de los eclipses de Sol que llegó a observar. Tenemos a Eratóstenes, fue uno de los matemáticos más importantes, fue el primer humano en calcular la circunferencia de la Tierra y de calcular la distancia al Sol. Y luego tenemos la Edad Moderna. Newton y Leibniz desarrollan el cálculo y de esta forma las razones estudiadas por los árabes se convierten en funciones. Al ser funciones, se puede escribir su funcionamiento en un espacio en X dimensiones y observar el comportamiento de sus resultados. La trigonometría es una palabra que se deriva del griego trigono o metrón y se refiere a la medición de los triángulos y se define en determinadas funciones que se aplican en diversos campos para medir la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo, rectángulo o una circunferencia. Estas funciones son, por ejemplo, también las del seno, coseno y tangente, que son derivadas. También pueden realizarse las relaciones trigonométricas inversas como lo comentamos, ¿verdad? A través de lo que es la cotangente, la secante y la cosecante. El seno, también conocido como sen, es la razón o la división de la longitud del cateto opuesto entre la longitud de la hipotenusa. El coseno o cos es la razón entre la longitud del cateto adyacente entre la longitud de la hipotenusa. Y el tangente o tan es la razón entre la longitud del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esto es igual a la división del seno entre el coseno. La cotangente o cot es la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. La secante o sec es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. O la cosecante, también conocida como CSC, es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto, lo cual esos son derivados de lo que es el término trigonometría. Resultados. La trigonometría es muy utilizada en la vida cotidiana de muchas personas. Esto debido a sus enormes funciones para determinar y solucionar diferentes escenarios que conllevan una problemática. Un correcto uso proporciona resultados eficientes y concretos para lograr una respuesta relacionada con el problema. Para aplicar la trigonometría en las diferentes ingenierías, es importante analizar en dónde se requiere su uso. Los ingenieros de diversas áreas utilizaron varios fundamentos de la trigonometría para construir, estructurar, diseñar sistemas y determinar problemas científicos. Las medidas se obtienen mediante el estudio de las relaciones existentes entre los lados de los triángulos con respecto a los ángulos. Para ello es necesario aplicar funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante.
Después de que todas las medidas del triángulo son conocidas, los ingenieros pueden iniciar su tarea de construir y definir el alcance del proyecto que se está llevando a cabo. Es importante recalcar que la trigonometría se aplica en varias áreas dependiendo de la necesidad del problema. La evidencia que presentamos anteriormente demuestra los usos de la trigonometría en las diferentes ingenierías, pero notamos más en la ingeniería civil, ya que se utiliza la trigonometría para el trazo y levantamiento de terrenos y en la construcción de estructuras exactas, como principalmente en armaduras, en calcular el empuje hidrostático, pendientes para cuencas de agua y para el módulo de elasticidad de los materiales, dándonos a conocer con ello cómo podemos nivelar y desnivelar muchos resultados en factores de nuestra área laboral. Dentro de la investigación expuesta es posible visualizar cómo los egipcios establecieron la medida de los ángulos en grados, minutos, segundos y utilizaron los triángulos para la construcción de las pirámides que fueron creadas con las matemáticas arcaicas. También notamos cómo los matemáticos en Mesopotamia desarrollaron el sistema de medición de ángulos para desarrollar los primeros estudios astronómicos, y la civilización árabe proporcionó tablas con una exactitud de 10 segundos de las 6 funciones trigonométricas, esto junto al desarrollo del álgebra y los números arábicos.